Bueno, bienvenidos a otro episodio de Por Encima Podcast. Hoy tenemos un episodio un poquito de historia. Hoy vamos a hablar un poquito de historia. Yo creo que una persona que nos va a aportar mucho, verán que sí. Desde que le dije, oye, tomemos algo, hablemos, que es el lema de este espacio, pues él enseguida me contestó y me dio el sí. Así que le agradezco mucho de antemano el hecho de que se haya presentado y que esté implicado. Y nada, Luis, bienvenido a Por Encima Podcast. Muchas gracias, Andrés. Un placer estar aquí. Te iba a preguntar, ¿en qué sitio estamos grabando hoy? Porque habrá gente que no tenga ni idea de dónde estamos grabando hoy. Pues estamos en un lugar muy simbólico que a mí si me preguntas mi sitio favorito de Las Palmas de Gran Canaria, te diría que es este lugar, la Plaza de Espíritu Santo, junto con la playa de las Canteras. ¿Sí? ¿Por qué la playa de las Canteras y este sitio? O sea, que en conexión... Pues la playa de las Canteras, por lo que ha sido para mí, ha formado parte de mi vida en el aspecto de que he crecido yendo a la playa los fines de semana. Por ejemplo, de chico iba, iba a las zonas rocosas así, con las gafas y el tubo. Siempre me metía desde pequeño, cuando tenía suerte y mis padres me dejaban, pues iba para la barra No veía en peligro y con te amigos. dejaba, ¿no? Efectivamente, sí. Hoy en día, pues bueno, voy nadando a gustísimo, pero en aquel entonces ir a la barra era una odisea. Oye, pues después de esta breve introducción tan encantadora, quería dar primero paso a abrir esa cerveza que tenemos hoy aquí, porque hoy nos estamos tomando una cervecita. Vamos a Encima brindar. de la tierra, muchas gracias, que encima me encanta la tropi. Tropical, porque bueno, es de la tierra, a él le encanta la tropi, además, Buah, bueno, somos de Gran Canaria específicamente, pero que bueno, aquellos que quieran tomar dorada, si son de Tenerife y que están en su casa, que tomen dorada, ¿no? Que no hay por qué no hay pelearse. problema, también está buena la especial sobre todo, pero no sé, para mí la tropi, mira que he probado cervezas, pero la tropical es especial porque al final es con la que he crecido y la que más me gusta. Me pasa lo mismo, puedo decir que sí. Bueno, Luis, tú eres historiador, podríamos decir que te dedicas a eso, aparte de otras cosas, porque quieres estudiar, bueno, estás opositando para profesor, ¿no? Estoy opositando para profesor de geografía e historia y además de eso, pues hago visitas guiadas por el casco histórico de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Esas visitas guiadas que tú haces son remuneradas o las haces? Son remuneradas. Seguramente a muchos de los que nos están escuchando ahora mismo les suena el formato Free Tour, que tú haces la visita y te pagan lo que viene siendo la voluntad una vez que termina. Vale. Yo llevo tiempo haciendo eso por Vegeta. Bueno, también incluye una parada en Triana, pero está sobre todo enfocado en Vegeta. ¿Y qué tal con eso? ¿Te va bien? Sí, la verdad es que no me puedo quejar porque es un trabajo que depende muchísimo de las reseñas, las valoraciones que te pone la gente. Y como ya llevo 3 años, además de que los hago en un formato algo diferente, mis visitas están limitadas a grupos de máximo 9 personas, para que así sean algo más cercano. Y que no se pierda quizás la gente un poco con la tertulia, ¿no? Efectivamente, la gente no se pierde, te puede preguntar dudas, interactúan más entre ellos y, y yo les llevo por Vegeta en un recorrido de 2 horas. Obviamente pasamos por aquí, por Espíritu Santo, como si antes me encanta este lugar. Ahora después, si quieres, te cuento un poco de la historia y Me, algunos de los elementos más importantes que hay aquí. me encantaría que entráramos en eso, la verdad. Y básicamente, pues eso es lo que estoy haciendo ahora mismo, estudiando para las oposiciones, con las visitas guiadas y haciendo los vídeos, que también lleva bastante tiempo, aunque no es un trabajo. Sí, luego hablaremos un poco de la cuenta, porque tu cuenta es interesante, ha crecido mucho y ahondaremos en ese tema. Como bien dices, estamos en la Plaza Espíritu Santo, si no lo digo mal, ¿no? Y aquí los elementos que tenemos son de qué siglo, de qué importancia tienen. Pues buena pregunta, porque aquí hay un mix de todo Eso y te iba a decir, porque a simple vista parece como que son de épocas distintas, ¿no? efectivamente. Bueno, este lugar, la Plaza del Espíritu Santo, antaño se llamaba la Plaza del Peso de la Harina, porque este era un lugar clave por el que entraban las mercancías que venían del interior de la isla y cuando llegaban aquí, pues se pesaban y tenían que pagar un canon, una especie de tributo. Y además, aquí podemos ver
toda una serie de elementos. Por ejemplo, tenemos aquí al lado nuestro la iglesia del Espíritu Santo, que la construyeron a principios del siglo XVII. ¿Ya? Y ya había una iglesia del Espíritu Santo que se encontraba fuera de la muralla norte, que estaría más allá de Triana, en la actual calle Bravo Murillo, en esa zona de los antiguos arenales. Ahí estaba esa ermita y con el ataque de Peter van der Does y los holandeses en 1599 quedó destruida. Entonces la construyeron intramuros y aquí la tenemos. Luego tenemos también una fuente cubierta que es obra de Manuel Ponce de León, que es uno de los grandes arquitectos decimonónicos de aquel siglo XIX de crecimiento económico de nuestra isla. También podemos ver toda una serie de viviendas que son de distintos siglos y buena parte de ellas fueron remodeladas en el siglo XIX por este arquitecto del que hablamos, Manuel Ponce de León. Y es obvio, creo que no hay que decirlo, está claro que estos son viviendas señoriales de la burguesía y la aristocracia gran canaria. Y entonces, pues, un espacio muy acogedor y que guarda muchísima historia. Sí, que de hecho, ahora que estás hablando de que pertenece eso de la burguesía, me imagino que una vivienda aquí es hipercara, ¿no? O hipercostosa, no vamos a decir hipercostosa. Efectivamente, en primer lugar hay que tener en cuenta el precio, porque estamos hablando de una zona donde hay algunas viviendas que superan el kilómetro cuadrado en cuanto a superficie, y luego el mantenimiento, que no debe ser poco. Sí, de hecho, si no estoy equivocado, hasta donde yo conozco, por la ley de patrimonio cultural de Canarias, te obligan a tener un mantenimiento para esa estética, ¿no? Mm, O sea y si no lo haces, el ayuntamiento lo hace por ti, pero luego te obligan a resarcir el coste. Efectivamente, estamos hablando de una zona que es bien de interés cultural y está esa iniciativa de que por ley pues tengan que mantener las viviendas con ciertas condiciones, no puedan deshacerse de algunos elementos patrimoniales. Por ejemplo, si tienes un balcón canario en tu fachada, pues no puedes quitarlo. Y bueno, es una forma de mantener aquí un cierto conjunto, por así decirlo, estético en el barrio de Vegeta. Es verdad que he visto que un poquito más afuera de Vegeta, ¿no? Como diciendo como un poco a las afueras de Vegeta, estoy viendo que sí hay ciertos cambios estéticos. ¿Por qué está sucediendo eso? Y no se está manteniendo. ¿Tienes algún tipo de idea? Pues supongo que la ley actuará de forma diferente cuando no estamos ante un bien de interés cultural, con barrios limítrofes, con el casco histórico, como puede ser ya el comienzo de la Vega de San José, también llamada el polígono de San Cristóbal, o como por ejemplo con algunos de los riscos. También supongo que influye que el poder adquisitivo de los propietarios pues ya varía. Por ejemplo, si nos adentramos en San José, pues se nota un gran cambio en, dentro del propio barrio en cuanto a los propietarios de estas viviendas. Hay un gran contraste en cuanto a lo económico, pero sobre todo yo quiero pensar que es porque la gran mayoría de viviendas aquí en Vegeta tienen una clasificación diferente a aquellas que están fuera, con zonas limítrofes. Vale, entendido. Otra cosa que también me parece curioso es el tema del balcón canario. Eso, ¿cómo surgió el balcón canario? El famoso balcón canario de madera. Pues el balcón canario procede de la zona sur de la península ibérica, tanto de Portugal como de Castilla en aquel entonces. Ujú. Y es que aquí hubo buena parte de los conquistadores y de los primeros pobladores que vinieron, muchos eran del sur peninsular y trajeron algunos elementos propios de su cultura, como viene siendo el balcón, que ha ido cambiando y ha sufrido pues ha habido Sí, distintas variaciones con el paso con el del estilo, tiempo, ¿no? en cuanto al estilo, efectivamente, y también el tipo de material empleado, muy preciada antaño la, la tea del pino canario. Y lo mismo sucede con el patio interior, por ejemplo, que ha sido, como por así decirlo, una adaptación al espacio canario de aquellos patios que traían de zonas del sur peninsular
muy típicos en Andalucía, por ejemplo. Buena parte de los colonos que vinieron aquí procedían de distintas zonas de Andalucía, de Extremadura. Sí, que entiendo que ellos ya traían también eso un poco de... Porque el patio interior es algo típico de la cultura árabe también, ¿no? Efectivamente, Con las fuentes de agua para que... efectivamente, influencia, influencia árabe que llega a la península, tanto el patio interior como algún tipo del balcón, como el que tiene el balcón con la celosía. El balcón de celosía, si no me equivoco, es originario de Egipto, y estos son elementos que se introducen en España por medio de Al-Ándalus, esa época de esplendor en la que hubo tantos avances y desarrollos en el territorio peninsular. O sea que básicamente la cultura africana se puede palpar también en nuestra cultura actual y en la cultura de esos días, ¿no? Sí, efectivamente, hay muchísimos elementos procedentes sobre todo del norte de África que siguen presentes en la actualidad, desde un balcón de celosía, un patio interior, hasta muchos de los topónimos que conservamos en la actualidad, que vienen de la lengua tamasic, que hablaron aquí una variante del tamasic, los antiguos canarios, por ejemplo. Ahora se está intentando recuperar un poco el habla masí, o por lo menos la toponimia que de algunos lugares y demás. ¿Qué opinas de eso? ¿Está bien? ¿O Pues es me que- parece una iniciativa interesante y ya no digo que todo el mundo lo hable, sino a lo mejor hacer que llegue a la gente el conocimiento de que se hablaba esta lengua, de algunos topónimos que siguen vivos en la actualidad. Recuperarlo lo veo prácticamente imposible por si hay problemas con el segundo idioma. Pues ni me imagino con esto, pero me parece una iniciativa interesante. Hay incluso una cuenta que se llama Lengua Guanche que está muy bien, que está sacando un montón de sí, contenido sobre esto, sí. la he visto la cuenta, la he seguido. Y es interesante por eso, un poco pues está recuperando la parte de la historia de nuestros antepasados. Que eso es lo que te quería hablar, la importancia, es decir, ¿por qué hay que estudiar historia? ¿Por qué debemos conocer nuestros antepasados? Porque hay mucha gente por ahí que dice que ¿para qué sirve eso? ¿No? ¿Para qué sirve? Sí, al final hay muchas perspectivas. Yo como un fanático de las humanidades que soy, profesor de geografía e historia, pues que menos que me encantaría que todo el mundo le diese una oportunidad, y sobre todo a la nuestra, la de Canarias, por muchos motivos. El primero, por cultura general. Luego también es un tópico, siempre se dice que aprendemos de lo que ya ha sucedido, tanto de lo malo como de lo bueno. Y también creo que es importante destacar que eso, que conocer nuestra propia historia, pues nos permitirá que tengamos una mayor sensación y sentimiento de pueblo. Claro, un pueblo que conoce su historia, pues va a estar posiblemente más orgulloso que uno que, para el cual le es indiferente su pasado y demás. Sí, que digamos que, que te otorga una identidad, ¿no? Es decir, que es parte de tu identidad saber la historia. Te ayuda a entender por qué. Sí, me gusta esa palabra, efectivamente, es identidad, sí decirlo. Hay una cosa que a mí se me viene a la mente ahora, y es que, bueno, yo siempre he dicho, por lo poco que he estudiado historia, que los canarios somos africanos, europeos y latinoamericanos. Tenemos un mix de todo, al fin y al cabo. Tenemos un mix de todo. Y no sé qué piensas tú de eso, porque apenas se habla de la historia de los canarios en América, de cómo hemos hecho grandes cosas en esa tierra, y Efectivamente. no se han otorgado ese reconocimiento, ¿no? Quizás. Sí, por ejemplo, en cuanto a la conexión con América, pues muchas veces se oye, por ejemplo, que allí en distintas partes de América hablan muy parecido a los canarios, o que las ciudades de allí, o que nuestras ciudades se parecen a las de América, y en parte ha sido que los canarios han ejercido una gran influencia en distintos territorios allá por las migraciones a lo largo de la historia, porque incluso hubo un llamado tributo de sangre, mediante el cual hace siglos los canarios eran obligados a ir hasta el continente americano para poblar nuevos asentamientos. Y también tenemos ejemplos de migración muy fuerte, como en los años 20, donde buena parte de nuestros antepasados fueron a Cuba con la finalidad de volver con lo ahorrado. Los salarios eran mayores allí, por eso fue una migración sobre todo masculina, y también tuvimos muy característica la de Venezuela, esta ya era más de carácter familiar,
familias enteras se sentaban allí, algunas nunca volvieron. O también tenemos la fundación de Uruguay por parte de los canarios. En Estados Unidos tenemos la de San Antonio, Texas, que sería increíble un partido entre el Gran Canaria Baloncesto con los San Antonio Spurs algún día. Ojalá que veamos eso. Sería espectacular, sinceramente. Y también tenemos esa herencia, pues, europea de distintas naciones, de Castilla, de Portugal, de Génova, de Flandes, por poner ejemplo, de Inglaterra, finales del siglo XIX, principios del XX, y también la parte africana que también nos corresponde, tanto por parte de los primeros pobladores que llegaron de ese territorio del actual Magreb del norte de África, como por la propia esclavitud también que hubo en las islas, que muchas veces se nos olvida, que hubo esclavos, sobre todo esclavitud blanca procedente del norte de África, en nuestras islas. Entonces, hay una gran mezcla de territorio, de influencia en Canarias, De etnia, de todo. efectivamente. Es como que Canarias es el punto de encuentro de Occidente, ¿no? Al final, Sí. Occidente podría ser el punto de encuentro. Un punto estratégico entre tres continentes. Entre tres continentes, exactamente. Una de las cosas que yo una vez leí, me pareció súper curiosa, es que hasta en Colombia y México también llegamos, y que hay una ciudad en Colombia, bueno, ahora es un pueblo, que se llama Las Palmas, y otro que se llama Tenerife. Qué curioso. Y es curioso. Lo desconocía, lo de estos pueblos, pero me parece bastante interesante el alcance que hemos tenido al fin y al cabo. Y también, por ejemplo, en México sí que había leído algo más de, por ejemplo, exiliados durante la dictadura. Por ejemplo, el historiador Agustín Millares pasó parte de su vida en México, pero he leído sobre... me parece fascinante lo de que haya ciudades que se llaman Las Palmas y Tenerife ahí en Colombia. Tenía ni idea. Igual que en República Dominicana creo que está San Carlos de Tenerife también, ¿no? Eso sí me suena más, lo de San Carlos de Tenerife. En República Dominicana y en Puerto Rico también tuvimos muchísima conexión, creo que sobre todo con los segundos, con los puertorriqueños. Sí, porque ahora que yo recuerde, en el último álbum de Bad Bunny, donde habla de esa cultura boricua y demás, hay un instrumento que sale con este muñequito que es no sé si es una ranita lo que él usa, un muñequito que baila en una habitación. Sí, como una rana, creo. Pues justo en el fondo me fijé en que había un instrumento que era muy parecido al timple canario, por no decir igual. Pues seguramente que fue influencia de los canarios que estuvieron allá. Sí, y he leído muchas más noticias sobre eso, pues la genética que se quedó allá también, de canarios que formaron familias, se quedaron y demás. Entonces un poco que me parece increíble que este tipo de cosas no se den en los institutos o en los colegios, que son cosas que te hacen sentir más allegado a... Sí, sobre todo para evitar infravalorar lo nuestro. Yo creo que es lo que pasa muchísimo aquí, pero creo que también está pasando en otros lugares a nivel local, por ejemplo, que a lo mejor la gente se interesa más por lo que ve en el cine, por ejemplo, la historia de la Segunda Guerra Mundial, el antiguo Egipto, el Imperio Romano, está de moda ahora mismo. Sí, ha vuelto otra vez como, ¿no? Sí, esa tendencia, y a lo mejor no sabes ni quién fue, pues, el alcalde de tu ciudad hace 4 años, o yo qué sé, o no sabes algunos de los sucesos más importantes que se dieron en tu tierra. Por ejemplo, tú con tu cuenta de Instagram, Historia para Gandules, intentas hacer llegar a la gente este tipo de contenido. Y efectivamente, esa era mi intención en un principio. De hecho, le puse el nombre de Historia para Gandules. Siempre me gusta explicar un poco la historia, el nombre, porque hay gente que me escribe mensajes diciendo que le gusta la cuenta, pero no se sienten gandules. Yo hice esta cuenta, pues, en un principio pensando en los alumnos desmotivados de bachillerato, incluso algunos de la ESO, que hoy en día tienen el móvil desde temprana edad, por internet, y quería un poco, pues, motivarles, hacerles llegar algunas historietas sobre nuestra tierra, que fuesen breves, con un vocabulario sencillo, imágenes hechas con inteligencia artificial, y por eso le puse Historia para Gandules. ¿Qué programa usas para hacer los vídeos? Porque veo que la animación es súper currada, me imagino que te llevará mucho trabajo. He mejorado bastante desde que empecé. Siempre utilizo Midjourney para generar las imágenes y luego esas imágenes las guardo
y las meto en otra inteligencia artificial que se llama Clean.6 y, y ahí le doy movimientos, le pido por favor, quiero que esta persona haga un rezo, luego se levante, que la cámara gire. Y el problema es que muchas veces los movimientos son pésimos y hay que repetir y repetir. Y cada vez que repites, pues gasta crédito y es algo complicado, pero gratificante porque da buenos resultados. O sea que la gente que vea tus vídeos debería valorar lo que estás haciendo, ya no solo por el trabajo y el amor que le estás poniendo al proyecto, sino también porque quizás tú no te lo estás financiando, te lo estás financiando tú, ¿no? Todo Claro, esto. efectivamente. O sea, a mí eso es lo que me da un poco de rabia a veces. Obviamente todo el mundo puede decir lo que quiera, opinar y eso. Porque a veces yo creo que hay gente que se piensa que que esto es una mina o algo y es el contrario, son pérdidas todos los meses porque la inteligencia artificial es bastante costosa, que me da igual porque trabajo y me lo financio yo mismo. Y, por ejemplo, yo no hago publicidad de empresas. Por ejemplo, si a lo mejor me contratan para promocionar un evento histórico o algún museo, por así decirlo, pues no me importaría. Pero, por ejemplo, he rechazado hacer vídeos colaborativos con restaurantes y cosas que no tienen nada que ver con la cuenta, pero porque la verdad es que no me interesa mucho ahora mismo en ese aspecto. Estoy bien con el trabajo, afortunadamente, y, y simplemente hago esto porque me gusta, en primer lugar. Aunque me dedique tiempo, me entretengo haciéndolo, aprendo un montón y también veo que está dando sus frutos el trabajo, está llegando a bastante gente. Sí, porque si no me equivoco, en cuestión de un año, año y medio, tienes 26.000 seguidores o así ya en Instagram. Efectivamente, ¿quién lo diría cuando empecé la cuenta? Eso está muy bien porque Sí, tu clase de contenido, como decíamos antes, un contenido que suele ser no muy atractivo a las generaciones que usan las redes sociales actualmente, que suelen ser más los jóvenes, y lo has conseguido. Eso es un mérito, ¿no? ¿Te sientes contento por esa parte? efectivamente. Me siento bastante contento porque en un principio yo cuando hice la cuenta, yo sabía que se iba a viralizar, pero estoy hablando a lo mejor de decir, "Buah, igual llega a 3.000 personas, 4.000". Muchas gracias, que estaba un poco seco. Te dejo otra cerveza. Agradecer a Andrés que trajo 2 cervezas en vez de una, la verdad, Sí, fresquita. te vi con intención que te gustaba tanto la cerveza que dije, lleva dos, no lleves una porque esto va a para Sí, encima es que he bebido poca agua esta tarde. Volviendo al tema, pues eso, pensaba que se iba a viralizar, pero a nivel 3.000, 4.000, 5.000 seguidores, sobre todo porque era ámbito Canarias, pero ha llegado mucha gente y súper agradecido, la verdad, porque la gente conmigo ha sido súper buena, súper honrada, siempre que me ven por la calle me dedican buenas palabras, nadie me ha dicho nada así fuera de lo común, nada molesto. Y si hay críticas, suelen ser constructivas por lo general, que eso sí me gustan. Que alguien me diga, oye, mira, creo que aquí te has equivocado en esto, o esto no fue del todo así, pero yo qué sé, son críticas buenas, no cosas tipo, eres un cabezón, por ejemplo. Sí, que no te trolean, no hay insultos, no hay ofensa, ¿no? Exacto. Que no, hombre, yo no es por nada, pero una persona que te diga algo malo cuando tú estás divulgando simplemente un contenido amable, por así decirlo, no estás creando hate, pues me parecería raro, ¿no? No estaría bien que alguien te criticara de esa forma. Efectivamente, alguna vez sale algo raro, pero bueno, que da igual, ya uno aprende a pasar de todo eso. Si no te importa esa persona, pues tampoco le vas a dar importancia un comentario. O sea, tú cuando entras y tienes una foto a lo mejor de yo qué sé, de un videojuego del Fortnite, no tiene ni foto propia ni cosas así. Sí, que pues sean cuentas que podríamos hablar un poco de troll, ¿no? Sí, muy troll, esa es la palabra. El expolio y la destrucción del patrimonio cultural, principales causas. ¿Qué está pasando? Bueno, pues hay varias causas que ejercen una gran influencia, desde el propio ámbito natural de la erosión, de los efectos del clima. También podemos hablar a nivel internacional de influencia por el tema de los conflictos bélicos. Ujú. Como por Zonas, ejemplo, zonas como por ejemplo Oriente Medio, donde se sufren
guerras constantemente, por desgracia, pues el patrimonio obviamente se ve involucrado, como Irán, Irak, por poner un ejemplo, donde su patrimonio material se ha visto reducido, ya quedan pocos vestigios de la antigua cultura persa. También desde la antigüedad ha existido el expolio de las tumbas, sobre todo, el caso más conocido. Aquí me gusta mencionar, por ejemplo, a Tutankamón, un faraón que es de los más conocidos de la historia, por el simple hecho de que el arqueólogo Howard Carter encontró su tumba intacta y la gran mayoría de las tumbas del Valle de los Reyes ya habían sido saqueadas. Las cámaras funerarias, la reutilización de materiales de edificaciones antiguas, cuando a lo mejor una cultura es reemplazada por otra, y ya si hablamos de un ámbito más local, en el caso de Canarias, hay varios problemas. El primero sería la falta de medios, posiblemente. Bueno, no voy a poner ningún orden, pero obviamente hace falta una gran inversión. También si por parte de los locales no hay iniciativa, si la gente no valora su patrimonio, poco se puede hacer. Y también, pues, podría tener impacto, digamos, a lo mejor la sobrepoblación de las islas con un territorio ilimitado, cuestiones de ese estilo, la verdad. Es un tema bastante complicado, sinceramente. Yo soy muy cuadriculado con la preservación del patrimonio, pero sí que es verdad que hace falta medios económicos siempre. ¿Qué dirías tú a esa gente que podría invertir en el patrimonio cultural? Oye, es necesario invertir. ¿Por qué? ¿Qué razón le darías tú a esa gente o razones para que dijesen, vamos a implicarnos en esto? Pues para mí la primera razón y la más importante es que estamos ante elementos, edificios, yacimientos que no se van a volver a construir, que son de una fecha determinada, se construían en un momento histórico concreto, nos dicen mucho de esa época, tienen una gran importancia y significación dentro de nuestra sociedad y es algo que es único. Por ejemplo, ahora mismo miramos alrededor y decimos, qué belleza la arquitectura de esa época, estos edificios no se van a volver a construir, debemos preservarlos para que no desaparezcan y quizás sería una cuestión de prioridades, que gestione bien el dinero, obviamente quejarse es fácil y gestionar los fondos es algo muy complejo, bueno, me lo quiero imaginar, nunca he estado en esa situación, pero me gustaría que se priorizara como es debido, sobre todo para que la gente pueda disfrutar de su patrimonio, de su historia y también contar con los mejores profesionales a la hora de restaurar edificaciones históricas para que no haya errores. Siempre la historia está ahora muy relacionada con el arte, ¿no? El arte, muchas veces el valor que tiene es el valor histórico que hay detrás, ¿no? De Sí, un cuadro, de una foto, de un... totalmente. Totalmente, al nivel de que es bien conocido que muchos artistas firmaban obras que habían hecho sus alumnos, otras personas, para aumentar su valor, o el momento histórico en el que se hizo, o por ejemplo, podemos hablar de una obra, por poner un ejemplo, el Guernica de Picasso. Yo no soy un entendido en arte, debo admitir, a mí me gusta sobre todo la arquitectura, pero la pintura, me gusta la práctica, y me gustan algunos géneros, pero por ejemplo los pintores del siglo XX y demás, pues ahí estoy un poco perdido. Pues bueno, el Guernica es un cuadro donde se representa ese, ese bombardeo, donde la Luftwaffe hace sus pruebas sobre ese pueblo vasco de Guernica. Y yo creo que el hecho de que se diera ese suceso histórico y que esté representado en ese cuadro, que encima sea de Picasso, le da un valor muy grande a esa obra, no solamente por el aspecto artístico que puede tener el cuadro, por poner un ejemplo aquí. O sea que El la, arte, la me- historia influye mucho. la arte, la historia influye mucho y la memoria histórica también nos hace un poco identidad y ser quienes somos, así que son uno de los motivos por los que habría que invertir en esto y al final entender que es algo muy que nos conecta, nosotros y nuestros antepasados. Efectivamente, la verdad. Siempre estaba presente la historia en el arte, en la arquitectura, cualquier fachada. No tiene que ser una casa señorial como esta, pero uno se da un paseo por algún pueblo de la isla y ve historia en esas viviendas
desgraciadamente en estado de abandono que nos encontramos en mitad del campo, por ejemplo. Pues sí, de hecho estuve leyendo que en Canarias hay muchos sitios abandonados, quizás por lo que comentabas antes, ¿no? Esa falta de interés y de medios. Efectivamente, interés, medios, el mantenimiento, que por desgracia es muy, muy costoso, puede ser una carga para una familia, entonces requiere de inversión externa muchas veces. Es decir, que por tu parte estás intentando crear interés a la gente, que yo creo que lo estás consiguiendo, y falta pues los medios para llegar a ese punto. Efectivamente, si por mí fuera los pondría, pero no, no, eso no es posible, pero sí. Claro, tu trabajo no te da para tanto, te da para lo que te da, que es para hacer los vídeos y bastante hacer ya. Efectivamente, y mira que muchas veces yo he sido el primero en quejarse cuando ve el derribo de una vivienda de a lo mejor del siglo XIX, XVIII, pero sí que es verdad que a lo mejor el que entiende de estructura dice, esta casa está a punto de venirse abajo, nadie ha pagado por ella, pues hay que tirarla antes de que pueda haber un accidente. Entonces, es un tema complicado. Da mucha pena ver el derribo de casas históricas, pero yo creo que hay bastantes cuestiones de por medio. Pues ojalá que en algún momento haya personas que se interesen por esto y digan, oye, esto es importante para la sociedad. Efectivamente, y a veces veo el ejemplo de los Emiratos Árabes, por ejemplo, y yo pienso, si tuviésemos esa financiación, en vez de esos rascacielos, me imagino, pues invertir en recuperar la casa tradicional canaria, los distintos espacios, tener yacimientos espectaculares, pero bueno, en el caso de Canarias, por desgracia, no vivimos en la abundancia. Pues relacionado con esto que acabas de comentar, se me viene a la mente si el patrimonio cultural podría formar parte de un modelo turístico sostenible, ¿no? Yo creo que sí, sí podría, de varias formas. Por ejemplo, yo siento que cuando hago las visitas guiadas estas por el casco histórico, con grupos de turistas, a lo mejor grupos pequeños de turistas, pues son gente que para empezar, en lugar de venir aquí para estar todo el día tomando el sol y volver rojos como una gamba a su tierra natal, están dedicando unas horas a aprender sobre la historia y el patrimonio canario. Están viniendo aquí al casco histórico. Luego esa gente pues consumirá en establecimientos, en locales de la zona que están regentados muchas veces por personas locales o no, pero bueno, el caso es que es un modelo de turismo diferente al de sol y playa, ese en el que la mayoría de los agentes y los inversores ni siquiera están en Canarias. Entonces, yo creo que hay varias iniciativas o por ejemplo, que se hagan que se hagan visitas a lugares simbólicos de nuestras islas, pero de una forma más sostenible y con cabeza. Por ejemplo, haciendo estudios sobre la capacidad de carga, donde los expertos analicen y digan, pues en este lugar debemos limitar las visitas a X número de personas por la sensibilidad de este material o de esta edificación. Y otra cuestión que a mí me gustaría implantar, me parecería interesante, yo creo que debemos tirar de las tecnologías y muchas veces viajo a lugares, un ejemplo pues que me encanta es, en general, en Italia siempre se ve que en algunos lugares, yacimientos arqueológicos, palacios y demás, utilizan mucho los modelos 3D hechos con ordenador. Y yo a partir de ahí empecé a hacer modelos 3D donde mostraba a mis clientes cómo eran ciertas zonas de Las Palmas antiguamente y Oye, eso es una pasada, ¿eh? eso está interesante y es bastante accesible. Realmente hay mucha gente que sin ser experta los puede hacer y creo que eso sería algo muy interesante para mostrar cómo era un yacimiento antiguamente, para trabajar sobre la restauración del patrimonio sin llevar a cabo una reconstrucción que no sea muy adecuada, de la cual nos lamentemos posteriormente, o simplemente evitar que tanta gente vaya directamente a ese yacimiento, mostrarles, pues yo qué sé, los modelos tridimensionales del lugar, Ujú. etcétera. Pero básicamente contar con profesionales siempre, darles a ellos el espacio que necesitan y que ellos digan, mire, que este lugar está siendo visitado por demasiada gente, aquí hay que poner un límite porque si no, nos vamos a cargar este espacio.
Pero que bueno, sí, que podríamos poner esto como un motivo para invertir más en historia, ¿no? Es decir, invertimos en historia, en patrimonio cultural. mm, Al invertir en patrimonio cultural y contratar a profesionales que sepan tratarlo y hacer todo tipo de actividades como las que tú haces, crearemos un modelo turístico sostenible y entonces al final estamos como dándole un uso económico a ese patrimonio cultural. sí, se podría recaudar en muchas cuestiones. Hay gente que habla, por ejemplo, de las tasas turísticas y luego reinvertir ese dinero en temas, pues yo qué sé, de medioambientales, de conservación del patrimonio. Yo creo que hay muchas opciones que se podrían llevar a cabo. Por ejemplo, yo recuerdo en Florencia de pagar una tasa turística cuando me Ajá. alojé en el hotel y me imagino que eso luego se reinvertirá en el mantenimiento de Santa María di Fiore y de los distintos edificios que tienen allí históricos. Yo creo que hay muchas iniciativas que se podrían implantar aquí en Canarias. Oye, pues espero que en algún momento tú con tus iniciativas encuentres a la gente adecuada para poder llegar a eso, sobre todo porque se te ve que tú amas esto que haces, se ve que te gusta, tienes vocación. Sí, la verdad es que afortunadamente estoy bastante motivado, que eso es importante, estoy disfrutando mucho con este proyecto y ojalá que se contagien pues esas ganas de preservar lo nuestro patrimonio, que lo pongamos en valor como es debido, pero bueno, tiempo al tiempo. Una de las cosas también que me parecen interesantes es qué pautas debe seguir la gente para respetar el patrimonio cultural, porque se ha visto fotos donde la gente se sube a sitios, hace una escalada donde no tiene que hacer, hace montículos. ¿Qué debemos hacer? Lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a ver un sitio de patrimonio cultural, ya sea en Canarias o en cualquier parte del mundo, ¿no? Pues lo primero de todo, lo mismo que haríamos nosotros, una escala más local cuando vamos a comer a casa de alguien que a lo mejor no conocemos tanto, o a casa de algún amigo con su familia, pues comportarnos lo primero, respetar, y creo que no cuesta nada informarse un poco sobre el lugar en cuestión que vamos a visitar. A mí, por ejemplo, me gusta cuando viajo informarme un poco sobre la cultura, sobre las costumbres de ese lugar. Por poner un ejemplo, yo fui a visitar Marruecos, bueno, he estado unas cuantas veces en Marruecos, un país que me encanta, es Mm. un país donde la religión es predominantemente musulmana, y yo siempre sabía de antemano que cuando iba a visitar una mezquita, pues tenía que quitarme los zapatos, no se me ocurriría entrar con los zapatos puestos y pisotear la alfombra donde están rezando, porque eso es una falta gravísima de respeto hacia su cultura. O, por ejemplo, si voy a Finlandia o un país escandinavo, pues no se me ocurriría darle 2 besos cuando voy a saludarlos, porque ellos son más distantes que nosotros en ese aspecto. Yo creo que informarse un poco de la cultura local, de los lugares y un poco de civismo. Por ejemplo, si vamos a un sitio, no nos subamos a una estatua, no manoseemos el patrimonio histórico. Aquí en Vegeta tenemos algunas fachadas que tienen pórticos de piedra arenisca de la playa de Las Canteras, que son del siglo XVI, pues no estemos toqueteándolas. Eso hay que dejarlo porque se erosiona con gran facilidad. No cojamos cosas que no son debidas. Por ejemplo, si vamos a un parque nacional, no estemos llevándonos piedras o otros materiales, que sí, que de primera suena que bueno, por una piedra no pasa nada, pero el caso es que si lo hace todo el mundo y tenemos millones y millones de visitantes, va a suponer un problema, como pasó con la olivina en Lanzarote en su momento, que es un bien muy preciado. La olivina, cuéntanos un poco más de eso. La olivina es. Un material que se generó con el vulcanismo de Lanzarote, de Timanfaya, del siglo XVIII, y que es un material así precioso, tiene un color así verdoso, brillante, y, y lo encontramos, por ejemplo, en el Timanfaya, cuando vamos a algunas de las playas en la fachada occidental de Lanzarote, lo podemos ver ahí en la misma orilla. Y hoy en día, pues lo venden en distintos puestos, pero uno no puede llevarse la olivina. Claro, es muy preciado, es llamativo de primeras y la gente se veía tentada a llevársela. O por ejemplo las piedras en el Teide, mismamente, que no podemos llevarnos pues materiales que encontremos en estos espacios, que además son parques nacionales, tienen la máxima
catalogación a nivel nacional. Un caso también que me viene a la mente es el caso de la playa de las Roscas en Fuerteventura. Bueno, roscas, cotufas para los de la Efectivamente. provincia de Santa Cruz o palomitas para el resto del mundo hispanohablante. Ahí la gente se las lleva como si fueran caramelos. Ahí la gente se la lleva como si fuera caramelos, efectivamente. Se hizo bastante viral a raíz de las redes sociales, porque a mí me gusta mucho Fuerteventura y yo no recuerdo de pequeño de esa playa, a mí no me sonaba para nada, y yo a lo mejor iba con mis padres, íbamos a algunas playas de Jandía, del Sí, Cotillo, de Corralejo, pero yo nunca había oído hablar de la playa esa de las Roscas hasta que la empecé a ver en las redes sociales, que se hizo viral, que fui hace poco a la playa, por cierto, y anda que no hay playas en Fuerteventura, que esa, pues tiene su encanto por el material, porque tiene unas vistas muy bonitas de Lanzarote, pero la gente empezó a ir y a llevarse las roscas como Pedro por su casa, y claro, tuvieron que, tuvieron que limitar esto. Entonces sí, es un buen ejemplo donde hubo problemas hace algunos años. ya saben, a todos los que nos oyen, que es importante respetar, podemos sacarnos una foto, podemos instagramear todo lo que queramos o tiktokear o lo que quieran hacer, pero que luego eso déjalo como te lo encontraste porque si no es un problema. Puede ser que otras personas no lo vayan a ver porque tú te lo lleves. Efectivamente, no se lleven las cotufas, no se lleven las roscas, perdón, yo por la cara de cotufa, como si yo fuera aquí de Tenerife. Es para que nos Bueno, entiendan los amigos eso, de no gente se de... lleven las roscas, cómanselas si están en dieta de definición, porque son muy buenas y poco calóricas, además que están buenísimas, pero no se las lleven de la playa. Efectivamente. Quería preguntarte, ¿tú qué quieres hacer en un futuro con esa cuenta que tú tienes donde inspiras a la gente a interesarse por la historia? Pues es una buena pregunta, sinceramente. Me gustaría, pues, intentar viajar a más islas, hacer vídeos sobre otros lugares, nuevos municipios de Las Palmas que todavía no he abarcado. Por ejemplo, curiosamente, no he hecho vídeos en La Aldea, en Valsequillo, por decir algunos. No sé por qué, no hay ningún motivo, pero curiosamente las veces que he ido por ahí de pateo, simplemente a comer o lo que sea, no he grabado. Entonces queda mucho por abarcar, seguir haciendo vídeos, mejorar la edición obviamente, seguir llegando a la gente. Y una cosa que me planteo, por ejemplo, si como profesor de instituto que soy, quizás hacer otra cuenta en un futuro y si tengo más tiempo libre para ayudar a los alumnos de, por poner un ejemplo, de bachillerato, a que superen la materia de historia de España, pues hacer otra cuenta donde haga vídeos a menos del temario de historia de España, que esto ayude a los alumnos, a ver si que puedo justificar en la historia para gandules, a los alumnos que tengan dificultades, pues para que vean la historia de otra forma. No solamente tienen que ser historia de Canarias, porque al final hay muchos lugares interesantes. Entonces, esa es una opción que me he planteado. Coger alguna asignatura tipo historia de España, geografía, que me encanta, y hacer vídeos sobre ello. Pues mira, me alegra mucho que digas eso, porque yo soy de una de esas personas que cuando estaban en el instituto había mucha dejadez, apatía por parte del profesorado muchas veces para hacernos llegar las materias. Ellos se preocupaban más por cumplir con la estadística que había que cumplir, de aprobado. Y claro, uno en esa época que eres adolescente, que estás un poco buscándote a ti mismo, te interesa más socializar con otras personas que estudiar. Dices, agradece, agradecería que hubiese gente como tú que se preocupe por, oye, voy a hacer un esfuerzo también por llegar a ellos, a ver si ellos responden, ¿no? Estos alumnos. Pues muchas gracias por tus palabras. La verdad es que es cierto lo que dices, que es una época complicada. Uno intenta muchas veces decirles, por ejemplo, aprovechen estos años, estudien y demás, pero son adolescentes, no tienen la cabeza como prioridad los estudios. Y luego hay que decir una cosa, por ejemplo, de cara a la selectividad, hay que estudiarse en historia de España el siglo XIX español y anda que nos complicado eso. Ha sido importantísimo por la influencia que ha tenido en que tengamos unas condiciones de vida y un bienestar como el que tenemos en la actualidad. Pero el siglo XIX es complicadísimo, tanto a nivel
español como internacional. Y es muy importante de cara a la PAU. O sea que hay que echarle paciencia, ¿no? A este Hay que siglo XIX. echarle paciencia y no solo adolescente, lo coges ahora con 30 años, por ejemplo, y hay que dedicarle horas. Son muchos cambios de gobierno, son 6 constituciones a lo largo del siglo XIX, muchas revoluciones. Interesantísimo, pero complicado. Claro, porque me imagino que a lo largo de la historia también entra cosas como la política, que tampoco suele llamar, y a día de hoy, menos aún, la atención a la gente, ¿no? Porque empiezan a salir esas ideas de comunismo, democracia, capitalismo, Efectivamente. empiezan a surgir ahí, ¿no? Sí, empiezan a surgir ahí muchas de estas ideas, que yo hubiese una burguesía como tal y empezamos a hablar de capitalismo, de socialismo, de movimientos obreros que toman se toman protagonismo en esta época los obreros, liberales, contraconservadores, instituciones frecuentes, Es como hoy, ¿no? Que tenemos varios partidos que representan distintas ideas, que volvemos a lo que decíamos antes. Por eso es importante aprender la historia, porque nos enseña que lo que hay hoy surgió en algún momento y efectivamente. cómo ha ido evolucionando y los errores que se han ido cometiendo. Efectivamente, y también la historia, lo bonito que tiene es que a mí me encanta pensar en ello, dice, me encanta esta época, por ejemplo, la romantizamos mucho, pero indiferentemente de la problemática que puede haber hoy en día y de toda serie de cuestiones, el estado de bienestar que hemos alcanzado en la actualidad no es comparable a ninguna época anterior. Por ejemplo, cualquier persona que viaje en el tiempo a otro siglo, como el XIX que estábamos mencionando anteriormente, vería un cambio brutal en el estilo de vida. O sea, agradecido de vivir en esta época, sinceramente. Sí, porque para gente que no sepa, la edad media de la esperanza de vida, ¿cuánto era? Con 30 años, que es más o menos casi lo que ya tenemos nosotros, ya seríamos unos abuelos, estaríamos a puntito de rozar la muerte si no la habríamos rozado ya. Sí, aparte también la gran cantidad de enfermedades, la elevadísima mortalidad infantil, algo que se ha erradicado desde hace relativamente poco realmente. Si vemos el caso de abuelos o bisabuelos nuestros, veremos que tuvieron varios hijos que fallecieron al poco de nacer. Y sí, la gente envejecía mucho, el estilo de vida era muy complejo. Vamos, que no hay nada como las comodidades actuales, sinceramente, por lo menos en nuestra sociedad. Hay otros lugares del mundo donde, por desgracia, las están pasando canutas, en Canarias también buena parte de la sociedad, pero hablando así de forma generalizada, la gran mayoría de la población actual vive mucho mejor que la de la Edad Media, por ejemplo. Sí, en términos relativos, al final, vivimos mucho Mm, mejor. ¿Te ves en política en un futuro? ¿Qué va? Ni me veo en política y ni tampoco me veo capacitado para ello. O sea, lo veo muy complicado. No me gustaría tampoco entrar en política, sinceramente, o sea, no me llama la atención. A mí me gusta hacer lo que hago desde una forma pedagógica, eh, filantrópica, pero no me interesa entrar en política y tampoco podría con mis conocimientos actuales, vamos, o sea, partiría de cero en muchísimos aspectos. Quizás en política a lo mejor también te ves sujeto a cosas que quizás no estás dispuesto y no tendrías Efectivamente. la libertad, ¿no? Efectivamente, yo creo que hay además cuestiones, aparte de lo que uno quiera hacer, que a lo mejor un político decide algo y esa decisión viene determinada por factores externos, está presionado, no creo que uno tenga total libertad de actuar, entonces no quiero meterme en ese mundo. Bueno, por lo menos estás haciendo algo, como dices tú, de manera altruista, filantrópica. ¿A qué te dedicarías tú si no fuese profesor, y en concreto profesor de historia? ¿Qué otra cosa podrías hacer? ¿Qué otra cosa podría hacer? Pues mira, una cosa, ahora que lo dices, no sé considerarlo un trabajo como tal, pero algo que le estoy cogiendo gustillo últimamente son las ponencias. Me gusta muchísimo hablar en público, dar conferencias, aunque no sea de forma remunerada, sino simplemente por gusto.
pero como trabajo, por así decirlo, pues yo creo que hoy por hoy la docencia me llama muchísimo. Eh, Hay otros trabajos que en su momento me atraían bastante, como por ejemplo el tema de trabajar en algunas fundaciones, como por ejemplo Foresta, que se dedican a las repoblaciones, a educar sobre el medio ambiente. Eso también me llama muchísimo porque yo soy un gran apasionado de la geografía, además de la historia. Y pues también podría decir algo relacionado con patrimonio, con los museos. Sí, te ves eh, trabajando, a lo mejor te verías pues me, trabajando en un museo, quizás, ¿no? Sobre todo si se puede tomar decisiones, como por ejemplo que hablábamos antes, implantar nuevas tecnologías en este museo, proponer algunas cuestiones, tener acceso a los archivos históricos, a la conservación. Eso, por ejemplo, me llama bastante la atención, pero fuera de este ámbito histórico, geográfico, de la docencia, hoy por hoy la verdad es que me costaría pensar en algo que me interese, pues, en gran medida en como esto, gran ¿no? medida, sí. Tienes una pasión, ¿no? Como podríamos decir. Sí, tengo una pasión, por suerte me apasiona lo que estoy haciendo. Estoy muy motivado, me encanta. Una cosa que me gustaría hacer algún día, porque la tengo pendiente, porque empecé esta carrera, sería hacer derecho, porque creo que es algo que te aporta bastante en la vida, conocimientos cruciales, pero no me veo así de primeras en la abogacía ni nada relacionado con ello. Entonces te diría que me limitaría al ámbito de las humanidades, así de primeras. ¿De dónde surge toda esta pasión? ¿De dónde surge Pues este amor a la historia, a la geografía? una serie de factores han influido bastante. En primer lugar, el hecho de que mi padre me pusiera cine bélico cuando yo era pequeño. Veíamos algunas películas como El día más largo de la Segunda Guerra Mundial, Gladiator, Que salió la segunda parte bueno, sí, relativamente. y no la he visto, ¿te lo puedes creer? Todavía no la he Yo visto, tampoco, yo aunque tampoco. mucha gente dice que es mejor que no la vea, Sí, pero igual me pasa igual. bueno, mucho cine de pequeño y también una cosa que me gusta mucho en mi tiempo libre son algunos videojuegos. Mm, Y de pequeño jugaba mucho al Age of Empires, por ejemplo, que para el que nos esté escuchando y no lo conozca, básicamente construyes un asentamiento, empiezas pues gestionas un poco los recursos, creas un ejército, tienes que luchar contra otras civilizaciones. Tenía un juego también que se llama El Faraón, que tenías que construir una ciudad en el antiguo Egipto. Me gustaban mucho ese tipo de juegos. Entonces, es una suma de videojuegos, de documentales también. Veía muchos documentales ya desde pequeño de historia. Siempre me ha gustado. Y luego yo diría que el momento en el que mi mente se encendió con respecto a la historia de Canarias fue aproximadamente en el año 2015 más o menos, cuando mi padre me compró un libro que se llama Conquista de Gran Canaria, de Juan Gabriel Santiago Casaña. Recomendadísimo este libro, la verdad, y me enamoró el libro, me encantó. Y empecé a interesarme por Vegeta, por, por Triana, por Terror, por la historia del Puerto de la Luz. Como que empecé un poco a indagar ya por mi cuenta. Y luego ya tenía esas inquietudes de ser guía y empezar a enseñarle a la gente este barrio que tanto me gusta, que es Vegeta, donde me estoy especializando, por así decirlo, porque es el que más me interesa, sobre el cual más libros consumo en la actualidad, siempre comprando nueva bibliografía, leyendo artículos. mm. Entonces, una suma de cuestiones, pero le debo mucho en ese aspecto a mi padre por haberme puesto esas películas de pequeño y por haberme enganchado a los videojuegos relacionados con la historia, sobre todo de civilizaciones antiguas. Bueno, al padre de Luis, si nos está escuchando, gracias, papá, ¿no? Efectivamente. Gracias, Dar las papá. gracias y un saludo desde aquí. Con todo el cariño. Decías que habías leído libros y tal. ¿Tú dónde sueles comprar libros? ¿Haces consumo local? Tengo entendido. Sí, yo compro muchos libros en tanto en librerías como Canaima, Sinopsis, así en la zona, y también debo decir que compro muchos libros de segunda mano aquí en la calle en la calle San Marcial, junto a la Catedral de Santa Ana. Compro bastantes libros ahí. Hay otra en Telde que he visitado también en ocasiones. Y,
y tengo muchísimos libros pendientes de leer. De hecho, yo a lo mejor veo una temática nueva, tipo historia de la imprenta en la provincia de Las Palmas, de Juan José Laforet, por poner un ejemplo, o historia de la masonería en Canarias. Yo todos esos libros los compro, ni me lo pienso, los compro, los meto en mi estantería y en cuanto tenga tiempo, pues los leo, o alguno de ellos simplemente he ido al grano para los libros. He dicho, pues voy a indagar un poco aquí, a ver qué encuentro. También tiro mucho de PDF, debo decir, de artículos, tesis doctorales. Mm, Una cosa que agradezco es que gracias a esta cuenta he aprendido muchísimo a buscar, hacer investigación científica. Entonces, se, todo apro- aporta se algo. aproxima el doctorado en un futuro. Ojalá, es una cosa que me planteo. Lo único es que tendría que ser un tema que realmente me apasione, que obviamente sea masticable, no voy a tampoco a descubrir la pólvora, pero me gustaría algún tema que sea muy interesante y que me emocione lo suficiente para hacer un doctorado, porque un doctorado son ganas, tiempo, energía y hay que tener muchísima vocación. Bueno, ese siglo XIX que me comentabas, Por ejemplo, no he pensado, he pensado justo en eso, en el siglo XIX, en algo que me interese de verdad para investigar, pero así de primera no podría decir nada, ningún tema que me venga a la mente. así de primera claro. Eso es algo que tienes que pensar, sentarte. Sí, es algo muy importante la decisión, porque yo creo que como elijas mal, yo creo que mucha gente que le dedica años y lo acaba dejando, diciendo, esto no lo puedo abarcar en 5 o 6 años. Sí, ¿no? Es tan extensa la materia que al final, Claro, es muy extensa, a veces se complica. Yo la verdad que admiro a la gente que hace el doctorado porque hay que echarle ganas, hay que echarle muchas ganas y tirar para adelante con fuerza. pues oye, a toda esa gente que estén haciendo un doctorado, que sepan que aquí Luis les envía un grandísimo abrazo, ánimo y de todo, desde aquí, desde por encima podcast, y mucho ánimo, ¿eh? Efectivamente, de aquí de Espíritu Santo, una cerveza tranquilito, le mandamos mucho ánimo a aquellos que están estudiando ahora mismo. No sé si van a sentir ánimo con el mensaje o un poco de desdén hacia nosotros, pero bueno, Bueno, no pasa nada. Hagan un descanso. aquellos niños, niñas que les haya pasado como a ti, que les interese este mundillo, ¿qué aconsejas a esas personas? Oye, sigue Pues, por aquí, no haz esto, yo me equivoqué en estas cosas. sí, yo les diría que lo primero, que sigan su vocación. Eso es algo que también como profesor me encantaría inculcar en el alumnado, que no se dejen llevar por esos comentarios negativos de esa carrera no tiene salida, no tiene futuro, porque al final uno puede estudiar algo que le encanta y le apasiona de verdad y luego trabajar en algo que no tiene ninguna relación. En cambio, si uno va directamente a lo que tiene salida, estar frustrado en ello. Le va muy bien en el aspecto económico, laboral, pero no lo disfruta. Entonces le diría que se dejen llevar por su vocación y que tomen la iniciativa siempre que puedan, que a lo mejor han pensado en un proyecto que quieren sacar adelante, pues que lo hagan y ya está. Si tienen que perder un año de sus vidas, bueno, que no es perder, es dedicar más bien la palabra, pues que lo Sí, hagan, que lo hagan, que lo intenten, si sale mal, pues bueno, se intentó, y si sale bien, pues genial. Entonces, que eso, que dediquen su energía, tiempo y ganas en hacer algo que de verdad les apasiona y que yo les animo a ir para adelante siempre, que la vida al final es mucho más corta de lo que pensábamos, por desgracia, y que a veces la gente pues se queda con esa asignatura pendiente de que realizar algún proyecto o abarcar alguna cuestión personal que tenían muchas ganas. sí, Eh, que quizás cuando lleguen a una cierta edad en la vida, en la que a lo mejor quizás te encuentras con menos energía para iniciar un proyecto, no eches la vista atrás y te arrepientas de no haber hecho esto, no haber hecho lo otro. Efectivamente, que siempre vayan para adelante con los pies en la tierra. También les digo, hay cosas que son muy complicadas y que hay que aceptar que son imposibles, pero siempre hay alternativas, ¿no? A lo mejor uno quiere ser futbolista del Madrid y bueno, eso no es muy realista, pero a lo mejor también le gusta la docencia y se saca las oposiciones para ejercer como profesor. Bueno, la comparación es un poco, pero bueno,
que siempre hay alternativas en la vida y que simplemente hagan algo que les guste y que vayan para adelante con ello y que ojalá cada vez se valore más lo que es poner énfasis en que la gente descubra su vocación y también su talento, porque yo creo que el talento es algo importante. Por genética yo creo que estamos predispuestos quizás en cierta medida o por cómo nos hemos criado hacia ciertas habilidades, ciertas materias. Sí, la historia nos enseña también eso, ¿no? Que no, la tradición familiar a veces es porque por genética es como que tú naces con un, ¿no? Talento. Sí, yo pienso eso, que naces con algún talento, algo tienen que influir, y luego también creo que ejerce una gran influencia, pues, El cómo te has entorno. criado. Sí, por ejemplo, uno de mis mejores amigos, Pedro, él le encantan las matemáticas, y yo me acuerdo que de chico vas a su casa, a su Saludo a padre le Pedro gustaban, desde aquí. saludos aquí, desde Espíritu Santo, pues en su casa siempre se juega mucho a las cartas, cosas así. Yo creo que eso influye en que te gusten las matemáticas, de cierta manera. Y no sé, igual que a lo mejor si en tu casa tus padres son escritores, es muy probable que tú también tengas esa vena para la literatura, ya no solo por genética quizás, sino porque te has criado con eso, has leído un montón de libros desde pequeño. Entonces yo creo que hace mucho el entorno en cierto aspecto, como te decía, cosas que a mí me gustan, pues también le gustan a gente de mi familia. Y claro que al final uno pues puede guiarse por eso o después otras cosas que descubra de sí mismo también, que uno nunca sabe. Pues oye Luis, vamos con la pregunta del programa. Es una pregunta que mucha gente dice que es complicada de Buah, responder. a ver qué nos has preparado aquí. Miedo me da. Yo pienso que hay tiempo para pensarla. No es complicada, pero requiere tiempo para pensarla. Si tú tuvieses con todo el apoyo económico y social que tú quisieras, es decir, todo el dinero y todo el capital humano, ¿qué harías tú para mejorar la sociedad? Que las cosas fuesen mejor. Buah, una gran pregunta, sinceramente. Mira, si un sueño utópico, te voy a decir lo primero que me viene a la mente para tampoco ir a lo típico, por así decirlo. Yo siempre he soñado con hacer una grandísima repoblación en Gran Canaria, recuperar esa extensa selva de laurisilva que hemos perdido, que teníamos una superficie foral espectacular, hacer las repoblaciones necesarias, comprando las distintas propiedades de los dueños de fincas y demás, por ejemplo, a un precio muy superior al que ellos esperan para que acepten sin ningún reparo. Por ejemplo, repoblaría la isla, restauraría el patrimonio. También una cosa que yo creo que es importante y que me gustaría hacer sería, siempre lo he pensado esto, por ejemplo, también de hace años, ayudar a las personas con sus distintas adicciones, en plan con la financiación necesaria para que salgan adelante. Mm. También, por ejemplo, Oye, es interesante, es la... sí, porque creo que es algo que les limita mucho en su estilo de vida y que por desgracia mucha gente no puede salir adelante por culpa de esos factores externos. Claro, em, Generar puestos de trabajo, por así decirlo, para que todo el mundo pueda estar empleado en algo que le permita llevar un estilo de vida, porque lo ideal sería también acabar con las necesidades, o sea, facilitar a todo el mundo las necesidades básicas, que todo el mundo pues tenga un derecho a la vivienda, a la comida, a la a los servicios adecuados. Me encantaría también, por ejemplo, ahora que lo digo, eh, que todos los lugares, así de forma generalizada, tengan las dotaciones y los servicios mínimos requeridos. Por ejemplo, que todo el mundo tenga acceso a una buena educación, a un nivel decente de sanidad. La verdad es que la pregunta me ha pillado así como de primera, entonces tampoco puedo generar hasta aquí una gran respuesta. Te diría lo típico, pero por decir algo diferente, no, diría, tranquilo porque es decir, lo que precisamente yo busco con esta pregunta es que la gente diga lo primero que se le viene a la mente porque es lo que de verdad creo yo mm, que uno quiere, ¿no? sí.
Y luego también te diría, porque esto también creo que es interesante, de ya fuera de lo que sería ayudar a la sociedad, que también ayuda, a Sí, mí siempre me han gustado muchos deportes minoritarios y invertir en esa cuestión, porque parece que solo existe el fútbol, que también me gusta, debo decir, pero no sé, ayudar a gente a lo mejor de que en sus actividades, no tiene que ser deporte, pues pueda permitirse desarrollar una carrera, ¿no? una carrera así. Porque a veces veo deportes que en Canarias somos buenísimos, como el bodyboard, el buggy de toda la vida, que en Canarias es espectacular aquí, y no hay fondos para pagarles que hagan el circuito mundial o de yo hacía taekwondo en su momento, muchos años, pues que la gente se pueda permitir los viajes para competir o alguien que yo que sé, que le gusta tocar un instrumento musical y no se lo puede permitir porque se le financie. En general eso, como ayudar a la gente en todos los aspectos, porque también creo que es importante el ámbito psicológico y que la gente pues, pueda desarrollar algunas actividades, cumplir sus sueños y no sé, pero vamos, que sería increíble. Ojalá que lleguemos en algún momento a eso. Quizás entre todos, si pusiéramos un poco de nuestra parte, a lo mejor Pues llegamos sí. así. Una de las cosas que yo siempre he querido con este espacio es tener Mm. un espacio para que la gente se le escuche, tengan voz, sea libremente. Eso es lo que intento yo con lo que tengo. Y siempre digo que la gente, si sí quiere seguir apoyando el proyecto, vamos a seguir trayendo a personas de cualquier índole, profesión, lo que sea, y que aporten cada uno su visión como tú. Pues para los que nos estén escuchando, yo siempre les animo, si tienen la oportunidad de que participar en el proyecto, porque sinceramente, no te lo digo por cumplir, ha sido como súper cercano, muy tranquilo, aquí estamos con la cerveza, sentados en Espíritu Santo tranquilamente, no ha sido nada forzado y me gustan mucho las preguntas, muy interesantes, me ha dado un montón de libertad de acción y si te interesa alguna persona que yo pueda conocer o lo que sea y quieres traerla aquí, pues me dices y ya está, pero yo decir que, que ha sido muy natural todo, la verdad. Me alegro muchísimo de que te hayas sentido cómodo, de que hayas hablado y como digo siempre, en casi todos los episodios, todo el que quiera venir a este espacio es bienvenido. Aquí no juzgamos a nadie, simplemente escuchamos, buscamos opiniones y creo que todo el mundo tiene algo que aportar y crear algo mejor. Así que muchas gracias de todo corazón. Nada, Andrés, un placer. Un placer y espero que quizás vengas en un segundo episodio a hacer un especial con más gente de tu profesión o simplemente gente que le interesa la historia, Mm. que quiera adentrarse. Ojalá que sea en un futuro local, en un futuro sitio, un Cuando espacio, tenga el cheque en blanco ya. Y cuando tenga el cheque compramos en un blanco. local para hacerlo ahí. Estoy a ver si negocio con los bancos, a ver si me dan un cheque en blanco como para Buah, eso. se me olvidó decirlo, que pondría un espacio para el podcast. Sí, me encantaría, me Pero da encantaría. gusto también aquí en la calle, en un sitio como este, Yo la muy verdad que tranquilo. nunca había venido aquí. He venido aquí por la primera vez que vengo aquí gracias a ti. Me parece increíble. Y eso que he venido miles de veces a Santa Ana. Sí, pero muchas veces Quizás, había esta plaza y es que es preciosa, la verdad. y es súper bonita con la fuente de Ponce de Mm. León, como decía antes. La arquitectura es increíble. A los amantes de la arquitectura esto les tiene que flipar. Y por cierto, antes de acabar el programa, una de las personas que estaba interesada en escucharte hoy es mi amigo Héctor, que es el enfermero que grabó, que te dije que grabó el primer episodio de este podcast, que seguramente nos estará escuchando. Así que nada, si le quieres decir algo, Sí, que un saludo, Héctor, y que escucharé tu podcast, que me parece muy interesante. Me contó Andrés lo de tus vivencias en los distintos países, así que me escucharé el podcast. espero que les guste este mensaje. Muchas gracias, Luis. Oye, hasta el próximo episodio, mi gente. Nos vemos por encima podcast, siempre.